Dios transforma vidas y cómo el Señor usa esos tiempos difíciles en tiempos para gloria para Él. En esta tarde, nuestra enseñanza se centra en una fe extraordinaria enfrentando el peligro. ¿Qué es fe para ustedes? No sé si alguna quiera compartirme cómo puede describir la fe. La convicción de lo que uno no es, el arbitra feria. ¿Qué más podemos decir? Creer sin ver. Creer sin ver. Bueno, yo acá tengo como unas palabras asociadas a la fe y es que es una convicción, ¿cierto? Pregunté a algunas personas y esas personas, la mayoría me contestó, es una convicción. Y viendo que es una convicción, es algo que está arraigado, ¿sí? Así como cantábamos ahorita con David Ruth, es algo que está bien cogido, ¿sí? Está arraigado. Es la seguridad, es tener seguridad en algo, de que así va a ser, así va a pasar y que eso es así. También podemos decir, y es algo muy importante, es que la fe es un don de Dios, ¿sí? Efesios 2, 8, 9 nos recuerda que la fe viene ¿por quién? Por Dios, es el don de Dios, ¿cierto? Él mismo es el que pone esa fe en nosotros para que podamos creer. Pero saben que en esta tarde todas las personas pueden tener fe. Unos tienen fe en Cristo, otros tienen fe en otras cosas, ¿sí? Tenemos fe para tomarnos un medicamento, un remedio, unas aromáticas, ¿cierto? Le ponemos fe a eso. Si salimos a hacer una encuesta en esta tarde, podemos preguntar a varias personas, ¿usted tiene fe? Sí, claro, todos podemos tener fe. Es creer en algo, arraigarnos a algo que queremos creer. Pero, ¿y cuál es esa fe del cristiano? ¿Sí? La base debe ser, la base del creyente debe ser la fe. ¿Sí? Vemos en la vida de esta mujer cómo ella sirve de una manera maravillosa. Qué difícil es poder a veces despojarnos de nuestras comodidades, de nuestro, entre comillas, nuestro dinero, lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Qué difícil es ser hospitalarios, poder tener ayudar en una necesidad. ¿Y con qué motivaciones lo hacemos? ¿Pueden creer que para servir a alguien, para extender misericordia, debemos hacerlo con fe? Y uno diría, pero pues ¿para qué voy a necesitar la fe? Si yo quiero ayudar a David Ruth en alguna circunstancia, pues ¿para qué voy a necesitar fe? Solo quiero ayudarla, quiero extenderle mi mano porque ella la necesita. Sea algo material, sea un consejo, sea lo que sea, es importante y debe ser la base del creyente. Servir con fe. Esta mujer sirvió con fe porque lo vemos de muchas maneras. Fue una fe extraordinaria. Ahora, ¿qué quiere decir extraordinaria? Fuera de lo común, ¿cierto? Es algo que uno dice, es algo que a simple vista tú ves que es diferente, que es algo en grandeza. Y el Señor no quiere que tengamos una fe simple, sino que tengamos una fe extraordinaria. La palabra nos dice que en Mateo 17:20 nos habla sobre el granito de mostaza. ¿Se han escuchado? Ay, yo sé que todas lo sabemos que si tuviera fe como un granito de mostaza, usted pudiera mover hasta las montañas. ¿Sabían que el grano de mostaza es el más pequeño de los granos y las semillas? Es el más pequeñito. Pero tiene una característica muy importante y es que crece muy rápido y crece muy fuerte. También no se puede, es la única semilla que existe en el mundo que no se puede mezclar con otra semilla. No se puede mezclar con otra semilla. Y saben, el Señor dice en Mateo 17:20, es esa fe la que quiero que ustedes tengan.
No quiero que digan como los demás, como cualquiera. Ah, yo tengo fe. No, quiero que tengan esta fe comparada con el grano de mostaza. Que imagínense, tan pequeña, algo de fe, es porque la fe se ha vuelto una palabra. Ah, sí, tenga fe que se va a sanar. Tenga fe que el Señor va a hacer. Tenga fe que el Señor le va a contestar. Tenga fe, tenga fe. Y es una palabra que se volvió de moda, ¿cierto? Tenga fe. Pero realmente usted está teniendo la fe que pide el Señor. El Señor dice que si tan solo nuestra fe fuera sincera y extraordinaria como ese granito de mostaza, pudiéramos mover montañas. ¡Qué maravilloso es eso! Y el Señor dice, ¿qué fe estás teniendo en esta tarde? ¿Sí? Es esa fe como ese granito fuerte que crece rápido, se mantiene, se sostiene. Y que no es una semilla especial, porque no se puede mezclar con ninguna otra semilla. ¿Será que a veces cuando permitimos que las cosas del mundo nos contaminen, el Señor estará contento con eso? No, ¿cierto? Si el creyente no tiene fe, no puede vivir ni agradar, no puede vivir por Cristo ni agradar a Cristo. Nuestro versículo de hoy es Hebreos 11:6. Yo sé que tal vez lo podemos saber de memoria. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor nos dice, si no hay fe, es imposible que le agrademos. Ahora entendemos por qué debemos servir con fe. Porque si no tenemos fe para poder servir, pues ¿qué va a pasar? Que no agrada al Señor. Es una fe como la fe de la vecina que dice que se tome la aromática de romero para, no sé, algo, no sé de matas. Pero es esa misma fe, una fe ordinaria, una fe simple, una fe que está de moda, que todo el mundo puede tener. Pero ¿será que las cosas del Señor son así, ordinarias? No, las cosas del Señor son especiales. Y Él quiere que tengamos una fe especial, una fe que le agrade. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le ama. ¿Sí? Esta mujer, Corritín, servía al Señor y soportó las circunstancias y todo lo que tuvo que pasar solo porque su fe era como la de ese granito de mostaza. ¿Será que ella no sintió desánimo? ¿Será que ella no se sintió triste, aburrida, deprimida? Pero ¿sabe qué la hizo diferente? Que su fe era extraordinaria, que su fe pudo enfrentar el peligro. ¿Cuántas veces no tenemos ni el granito de mostaza para poder enfrentar lo que hay en la vida? ¿Sí? Recordemos que el Señor no quiere que vivamos en la comodidad, que vivamos bien. No, el Señor nos hizo útiles para su gloria. Él necesita que aún nuestras aflicciones sean para su gloria y su honra. La vida de esta mujer nos enseña que a través de la palabra y una vida consagrada podemos tener una vida extraordinaria. Hay algo importante y vamos a ver en esta tarde 4 puntos. Y la primera es que una fe extraordinaria se cultiva. ¿Sí? ¿Es fácil cultivar? No sé, las que han estado en el campo. Es un proceso largo. Primero hay que buscar la tierra, hay que tratarla, hay que mirar qué semillas se va a poner, y todas las semillas tienen diferentes cuidados, ¿sí? Y esta mujer sí que supo cultivar su fe, por eso fue una fe extraordinaria. Una fe extraordinaria se cultiva. Primera de Corintios 16:13, vamos a ir allí. Dice,
Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice que velad y estad firmes ¿en qué? En la fe. Dice velad, no descanse en crecer, en que su fe sea cada vez firme. Usted pone la semilla y se va y viene en unos meses a ver qué dio. Pues en unos meses tiene que venir para mirar qué creció, pero usted tiene que venir constantemente donde puso la semilla para poder regarla, para mirar si le falta abono, o si tal vez le echó mucho, o si tiene mucha agua, o si tal vez le hace falta el sol, o le hace falta el frío, no sé. Tantos factores que tiene el cultivar. Y pensaba en un árbol, este árbol se llama Christelcone, o pino longevo, se ve en California, en las montañas de California, y la verdad es un árbol que demora a veces hasta 100 años en poder crecer. ¿Y saben por qué? Por las condiciones climáticas de la montaña. Cuando hay invierno, los inviernos son extremadamente fríos. Y esto no permite que el árbol pueda crecer de una manera continua, se estanca. Entonces tiene que ser paciente dependiendo del clima. Pero cuando está en verano, por el clima de la montaña es extremadamente seco, un verano terrible. Entonces es frío en extremo y calor en extremo. Y este pino longevo demora casi 100 años. ¿Cuánta paciencia tenemos a veces en crecer en el Señor? Ay, no, ya fui a oración y ya fui el domingo, ya hoy fui a la reunión de damas, ya para qué voy más. Ya he leído mucho la Biblia, ya no más. Ya he escuchado mucho la BBN, ya he orado mucho. Ya otra vez el reto de oración a las 5 de la mañana. No, ya mucho, qué sacrificio. Pero este árbol tiene que pasar estas condiciones difíciles para poder crecer. Y es un árbol precioso. Estuve buscando unas imágenes y es un pino precioso. Pero tiene que tener paciencia, tiene que cultivarse y es de proceso. Esta mujer, si escuchamos desde su niñez, fue instruida y pensaba, bueno, nosotras ya estamos grandes. Pero pensaba en qué importante es poder extender el ejemplo a nuestros hijos de cultivar la fe desde pequeños, ¿sí? De poder abrir las escrituras. Dice que era una familia que estrictamente, ni siquiera dice, les enseñaban la palabra. Hay una palabra en la entrevista de ella y dice, en la biografía de ella, y dice que estrictamente les enseñaban las escrituras. Ay, pero ¿cómo los vamos a saturar a los pobres niños de la palabra? Pero eso dice la palabra. Deuteronomio nos dice y nos recuerda, y no es una opción, es un mandato que debemos instruir a nuestros hijos y a nuestras generaciones en el camino, al acostarnos, al levantarnos, por donde quiera que fuéramos, que los veáramos en nuestras puertas, en todo lado, que tuviéramos la palabra del Señor en todo lado. Y esta fue una mujer que desde su niñez pudo tener ese ejemplo, ¿sí? Esa estricta formación en las escrituras. Cultivar se necesita de tiempo, de dedicación, de amor, se necesita pasión, se necesita espera, se necesita, y puse una palabra que tal vez pueden decir, pero ¿por qué? Pero el cultivar se necesita sensibilidad, ¿sí? Porque cuando tenemos un corazón sensible, podemos detectar qué es lo que hace falta en nuestra vida, ¿sí? La palabra conmueve nuestro corazón y es ahí cuando el Señor nos confronta. No sé si le ha pasado tal vez que usted esté en su tiempo devocional, o tal vez lee un versículo, o alguien dice un versículo, o simplemente acá los domingos con las predicaciones, y el Señor de repente toca una fibra de nuestro corazón. Es porque necesitamos tener sensibilidad
al momento de cultivar la fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el ¿qué? Por el oír por la palabra de Dios. Y realmente no podemos crecer y cultivar la fe si no estamos escuchando, si no está entrando a nuestro oído y llega a nuestro corazón. Es imposible, ¿sí? Pero esta mujer pudo cultivar una fe extraordinaria porque tenía una comunión, una intimidad con el Señor. Esta mujer realmente se deleitaba en lo que el Señor podía enseñarle por medio de su palabra. Vamos a ir al Salmo 63:1. Si alguien lo tiene antes. Sí, señora. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Muy bien, gracias. Si ustedes ven este salmo, es un salmo de David y nos dice en la descripción del título que él se encontraba en el desierto de Judá. ¿Sí? Él estaba allí y dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Te buscaré, Señor, porque sé que tengo la necesidad, porque mi corazón lo necesita. Y miren que dice: mi alma tiene sed de ti. Mi alma, Señor, estoy espiritualmente abatido, triste, ya no puedo más, Señor, ayúdame. Necesito buscarte, necesito cultivar esa fe. Pero más adelante dice: y mi carne te anhela. Y ya no está hablando de la alma, ya está hablando del cuerpo. Señor, quiero que todo mi cuerpo, mis oídos, mis pies, mis manos, mis piernas, mi cabeza, todo, Señor, te busque a ti. Quiero cultivar todo a ti. A veces pensamos que al Señor solo le corresponde el espíritu y el alma, que nuestro cuerpo no. Pero el salmista comprendía esto, David comprendía que necesitaba al Señor en todos los aspectos de su persona, en todos, en su carne, en su alma, en su mente. Señor, me encuentro en una tierra seca y árida, donde no hay agua, Señor. Necesito cultivar, necesito tener sensibilidad para poder cultivar la fe en el Señor. ¿Qué fue lo único que estas hermanas pudieron llevar cuando fueron reclutadas en Alemania? Una Biblia, ¿cierto? Una Biblia, qué maravilloso. Qué maravilloso es poder pensar que ellas sabían que estaban en un desierto, pero que esa era su única agua. Dice que se sentían como pordioseras cuando leían, pero el fuego su corazón estaba frío, abatido, pero el fuego que le daba calor a sus corazones, ¿qué era? La palabra de Dios. Y ellas entendieron que si no llevaban ese abono especial, no podrían seguir cultivando esa fe. ¿Y será que yo digo, será que una persona que se dedique a sembrar papa, siembra papa una vez y dice: no, ya vendí toda la papa, ya no vuelvo a sembrar papa en mi vida? ¿Sí? No, al contrario, si le fue bien, ¿qué hace? Cultivo más, voy a cultivar el doble, ¿cierto? Porque me fue bien en la primera, voy a cultivar el triple. Y algo que debemos entender es que nosotras debemos cultivar la fe cada día, que podemos llevar 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero nunca es suficiente para poder cultivar la fe que el Señor necesita que tengamos, no nuestra fe, no la fe del remedio, no la tenga fe que se va a sanar, tenga fe que Dios va a hacer, no esa fe, sino esa fe que el Señor quiere. Esa Biblia fue el sostén de ellas. David Ruth también hoy nos compartía una canción de: mi sostén es Jesús. Cuando yo cultivo mi fe, firmemente digo: mi sostén es Jesús. Una fe verdadera no repite lo que escucha.
Una fe verdadera no repite, tenga fe que el Señor la va a sanar. Sí, no les estoy diciendo que no. Claro que debemos tener fe para muchas cosas. Pero una fe no se puede robar. Yo no puedo robar la fe de Glorita, no puedo robar la fe de Doña Fe, porque es una fe personal. Una fe no puede vivir de solo lo que escuchamos. El Señor necesita que, como ese salmista, en medio del desierto pasemos tiempo con Él. Y ahí hay una pregunta. ¿Quién quiere leerme esa pregunta que dice ahí en el primero? ¿Qué estoy haciendo para cultivar mi fe? ¿Qué estamos haciendo para cultivar nuestra fe? Conteste si usted esta tarde, pero sí hágase esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo para cultivar mi fe? Estas mujeres, ¿saben qué dijeron allí? Ahora echémonos a llorar, porque estamos acá, ultrajadas, con tantas necesidades, llenas de dolor y aflicción. Ellas se identificaron y se dieron cuenta que tenían que ser útiles, que tenían que llevar el evangelio, ministrar el evangelio a esas mujeres, porque ellas pensaban, si nosotras, que nuestro sostén es Jesús, queremos cultivar nuestra fe, a veces nos desanimamos. ¿Qué más estas mujeres que su esperanza no es Jesús? ¿Y saben? Para servir a los demás debemos tener fe en que nuestros esfuerzos son vanos, sino que somos el instrumento, pero el Señor es quien realmente hace la obra. Número 2, en esta tarde, una fe extraordinaria vive para Dios. Esta mujer vivía para Dios. Ella pudo ser una mujer importante. Fue la primera relojera en Holanda. Ella pudo ser importante. Era una mujer inteligente. Pero, ¿saben? Cultivó tanto su fe y estaba tan arraigada a la palabra del Señor que ella dijo, mi fe no es para mí. Mi fe extraordinaria debe vivir para Dios. ¿Saben por qué? Cuando vivimos para Dios comprendemos lo que éramos antes. Filipenses 1:21, ¿quién lo tiene? Creo que ese es uno de los versículos del reto de este mes. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas veces tememos a lo que nos pueda pasar? Tememos a quedarnos tal vez sin un empleo, tememos a quedarnos sin un hogar, tememos a quedarnos sin el sustento. Y vivimos llenas de temores, ¿no? Pero no recordamos que Pablo en Filipenses 1:21 nos anima, y él fue un hombre que entendió también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tengo la esperanza de que le veré en la eternidad, de que ya no habrá tristeza, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, de que no me puedo aferrar. Miren, a veces somos tan egoístas que nos aferramos a nuestro dolor, nos aferramos a nuestra aflicción, y el Señor necesita que vivamos para Él. Estas mujeres comprendieron que tenían que vivir para Cristo, ayudando a los demás, proclamando las buenas nuevas de salvación. Cuando Pablo en este texto también nos entendió y comprendió que cuando nos salva debemos vivir para Él. Todo, ella donó todos sus recursos físicos, donó todo lo que podía, arriesgó su propia vida para poder servir a los demás. Porque, ¿saben? Sabía que nada de lo que tenía le pertenecía a ella. Esto me hace pensar, y yo pensaba que a veces nos aferramos a las cosas. Nos podemos aferrar, y no solamente a las cosas materiales, pero nos aferramos tal vez a nuestros hijos, a nuestros esposos, a un ministerio, y nos aferramos a cosas que pueden estar bien,
pero el Señor quiere que solamente nos aferremos a Él. En Filipenses 3:8 también es maravilloso pensar que Pablo dice que todo lo tiene por basura. Todo es basura. Si no vivo para Cristo, si realmente no exalto el nombre del Señor, todo lo tengo por basura. Es un versículo maravilloso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta mujer también entendió eso, que todo era basura y que ella debía vivir para Cristo. Pensaba en Bernabé. La vida de Bernabé es bastante interesante. A mí me gusta mucho la vida de Bernabé porque siendo judío de la tribu de Leví, había escuchado obviamente desde muy pequeño las escrituras, había tenido una muy buena formación y era un hombre rico, era un hombre que tenía muchos recursos, pero cuando él tiene este encuentro con el Señor, dice, Señor, nada me pertenece. Bernabé significa hijo de la consolación y es este nombre que le da sus padres cuando él nace. El Señor utilizó a este hombre para fortalecer la iglesia, la primera iglesia, para fortalecerla, para animarla. Él dijo, Señor, ya vivo para ti, tengo que darlo todo. Puso todas sus riquezas, todo lo físico, todo lo que podía, todo lo que él veía, sus dones, sus talentos. Dijo, Señor, todo te pertenece a ti. Y es un hombre que también pudo tener mucha fama, pero lo despreció porque entendió que debemos tener todo por basura y agradar al Señor. Hay una segunda pregunta ahí. ¿Quién la quiere leer? ¿Qué me impide vivir para Cristo? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? La pereza tal vez. Una de las razones que nos impide vivir para Cristo es pensar que si en Cristo estamos nos perdemos de algo del mundo, ¿cierto? ¿Que si el qué? Perdón, no. Nos perdemos de algo del mundo. Entonces, o sea, yo no soy cristiana porque es que me exigen que no puedo ir a fiesta, que me tengo que vestir de largo, que me tengo que dejar el cabello largo, y a mí no me gusta, entonces eso mejor no sigo el mundo. Es esa, pensaría yo que son disculpas, ¿no? Siempre buscando una excusa para... Siempre buscamos excusas, ¿cierto? Gracias, hermanita Elvita. Y es la verdad. Siempre buscamos excusas. No haya ninguna razón en la vida por la que podamos excusarnos en decir, no puedo ir a Cristo por esto. No hay ninguna excusa. Que queremos tenerlas y las tenemos es otra cosa. Pero no hay ninguna que sea validada para que diga, que el Señor le diga, sí, bueno, de pronto eso sí. De pronto esa circunstancia en su casa, en su hogar, con sus hijos, con su esposo, sí, de pronto sí. Pero no hay nada, ninguna excusa delante del Señor. ¿Que las tenemos? Sí. ¿Y no las creemos? También. Es como cuando la palabra nos dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes no son. Ya que usted quiere hacer un foco apagado, que titila de vez en cuando y se opacó, es su problema. Pero el Señor es claro y dice, ustedes son la luz del mundo. Usted no puede decir, no, Señor, hoy no quiero hacer luz. Espera que le quite la luz un poquito. El Señor lo dice, debemos, no es una opción, usted ya es la luz, solo que usted depende cómo va a brillar. ¿En qué momento va a brillar? ¿Sí, intermitente o constante y firme como nos pide el Señor? ¿Qué me está impidiendo en este día venir y vivir para Dios?
Y a veces dice, claro, es que usted quiere que tal vez me la pase metida en la iglesia, sirviendo día y noche y día, tarde, mañana. Eso es no. ¿Será que solo servimos acá en la iglesia? ¿Cuál es el primer ministerio de la vida del creyente, digamos nosotras como mujeres? Esta mujer fue instruida por sus padres, diligentemente fueron sus padres en instruirla, en cultivar su fe. Y creció haciéndolo más fácil, se deleitaba, porque ya era algo que estaba arraigado en ella. Ahora, ¿qué le pide a usted poder rigurosamente compartirle a sus hijos de la fe que se debe cultivar para crecer en el Señor? ¿Qué nos impide? ¿El cansancio? ¿Las múltiples tareas que tenemos en la casa? ¿Qué es más importante? ¿Una comida o el alma de su hijo? ¿Qué es más importante? ¿Lavar el baño? ¿O hacerle entender a nuestros hijos qué le desagrada a Dios, qué le deshonra? ¿Y si su hijo muere esta noche? ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, ahorita le explico eso? Porque estamos ocupadas. Pero, ¿qué nos impide? A veces son cosas vanas, a veces son raíces de amargura en nuestro corazón que nos impide venir a Cristo. Porque solo estamos siendo egoístas pensando en nuestros deleites, en lo que no tenemos, en lo que no podemos, en lo que el Señor no ha hecho en nuestras vidas. Número 3, dice, una fe extraordinaria supera las preocupaciones. Y esta es la más fácil, ¿sí? Esta mujer superó la preocupación y la aflicción en medio de una circunstancia difícil, pero en ningún momento su corazón desmayó. Superó las preocupaciones por muchos años. En las celdas de ellas, bueno, sí, en las celdas donde ellas estaban, había muchas pulgas. Y su hermana le decía, no aguanto estas pulgas. Y ella le decía, dale gracias a Dios por las pulgas. Su hermana le decía, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por las pulgas? ¿Pero en qué mente cabe eso? Dígame, ¿ustedes les darían gracias a Dios por las pulgas? No, señor. No, obvio que no creo. Pues no creo que alguna persona cuerda pueda dar gracias por unas pulgas. Pero ¿saben? Más adelante ella comprendió, su hermana ya había fallecido, pero recordaba a su hermana porque era la única celda en la que no pasaban a hacer la guardia para poder esculcarles, revisarles. Y ellas decían, pero ¿por qué acá nunca pasan? Y eran los momentos que podían aprovechar para poder abrir las escrituras y edificarse y fortalecerse en el Señor. Y cuando ella sale se entera de eso, de que los guardias a ningún guardia les gustaba ir a revisar esas celdas por las pulgas. Y ella le decía a la hermana, dale gracias a Dios por las pulgas. ¿Por qué? No sé, pero dale gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios ¿en qué? En todo, o aún por las pulgas. Y todo tiene un propósito. Si no fuera por esas pulgas, sus corazones no podrían haber seguido cultivando la fe y no podrían haber superado las preocupaciones, las aflicciones. No era posible. No era posible si la palabra de Dios no hubiera estado allí. Ellas no hubieran podido superar las preocupaciones. Santiago 1, 2 y 3. Creo que todo creyente debería memorizarse el capítulo 1 de Santiago. Porque Santiago es como una exhortación en amor y nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dile gracias a Dios por las cosas difíciles. ¿Es difícil dar gracias por eso? Claro, como la hermana de ella, pero ¿a quién se le ocurre que le voy a dar gracias porque perdí un hijo? ¿A quién se le ocurre dar gracias por un esposo difícil? ¿A quién se le ocurre dar gracias por una pérdida financiera? ¿A quién se le ocurre dar gracias por la muerte de un ser querido? ¿A quién se le ocurre dar gracias cuando tengo hijos tal vez descarriados? ¿A quién se le ocurre eso? Pero no se olvide que el Señor tiene el poder de hacer cosas extraordinarias. A veces cuando nuestra fe nos supera las preocupaciones es porque no hay fe. Qué fácil es decirle a otra persona, tenga fe que todo va a cambiar. Creo que todas hemos dicho eso a alguien. Bueno, personalmente yo se lo he dicho a alguien. Y esa semana pensaba, Señor, y cuando yo he estado agobiada y triste, he tenido esa fe que he expresado a otra persona. No podemos compartirle a alguien algo que no vivimos nosotros. Y Santiago dice, por favor, hermanos míos, tengan sumo gozo. No pregunten por qué está pasando eso, sino simplemente tengan sumo gozo. Segunda de Corintios 4:17. A veces nos centramos tanto en la situación difícil que nos olvidamos que hay algo más alrededor de nosotros, ¿cierto? Nos centramos solamente en cuánto sufrimos, en cuántas cosas nos hicieron, en cuánto nos han lastimado, cuánto hemos tenido que pasar. Pero no sé si ustedes han visto una propaganda de un señor que tiene una bicicleta, va en bicicleta y mira al lado y dice, ay, quisiera tener una moto. Y el de la moto dice, ay, quisiera tener ese carro. Y el del carro dice, ay, quisiera tener esa camioneta. Y el de la camioneta dice, ay, yo quisiera tener un avión privado. Porque solo se trata de nosotros. Solo se trata de no cultivar la fe del Señor, sino de cultivar nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero es que acaso, ¿cómo yo voy a ayudar a alguien si es que quién se fija en mi dolor? Señor, ¿acaso hay alguien que tú has mandado que me anime? ¿Usted cómo lo sabe? El Señor actúa silenciosamente también. Él es prudente. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones son momentáneas. Y si no estamos comprendiendo que las tribulaciones son momentáneas, entonces nuestra fe está deteriorada. Nuestra fe está muerta. No hay fe cuando solo nos centramos en lo que nos está pasando y renegamos y me quita la paz y me vuelvo rodeada de solo quejas. Cuando comprendo que las tribulaciones son momentáneas, experimento lo que nos dice Gálatas del fruto del Espíritu Santo. Experimento eso. Hay una idea errada de que el problema se va. No se va a ir, no espere que se vaya. Solo gócese, tenga sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay una tercera pregunta ahí. ¿Cuál es? ¿Quién quiere leerla? ¿Por qué no tienes fe y paz en las pruebas? ¿Por qué no tienes fe y paz en las pruebas? ¿Por qué no la tienes? Si no sabemos Hebreos 11:6, 11:1. ¿Por qué?
Porque si el conocimiento está ahí, ¿por qué no tenemos fe en las pruebas y las aflicciones? Porque no tenemos fe y paz. Porque son dos cosas arregladas. ¿Por qué no tenemos, Carito, querías decir algo? Porque siento yo que porque ponemos nuestra fe o nuestras fuerzas en nosotros mismos. Y a veces uno dice, bueno, la fe sí, pero a veces uno como que no pone bien dónde está mi fe. Entonces yo siento que a veces eso, porque si creemos y tenemos fe en nuestro Señor y a veces le enseñamos a otras personas o a nuestros hijos, nos pasa a veces algunas situaciones a nosotros. Y si no lo veo, ya, ay, no me va a pasar porque estoy creyendo en mí, en mi fuerza, en mi capacidad. Entonces, recuerde que si la fe está bien direccionada, va a haber paz. Pase lo que pase. Esa mujer perdió 10 días después de que fueron reclutados a su padre, quien le había estrictamente enseñado y le había dejado un testamento valioso que pesa más que cualquier cosa. Y fue el evangelio sembrado en su corazón. Y ella estuvo triste, claro, pero ella comprendió que no era su fe, que la fe direccionada en Jesús era la que iba a darle paz en medio de ese tiempo difícil. Y número 4, para terminar, una fe extraordinaria, perdona cualquier falta. No sé si es más fácil la de las preocupaciones o la de perdonar. Están como las dos en un nivel alto. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Efesios 4:32 nos dice que seamos antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes que cualquier cosa, este versículo está diciendo, antes de que piense que la ofendieron terriblemente, sea benigna, sea misericordiosa, porque el Señor no fue con usted. La vida de José, hoy terminamos con los niños de Semillitas la serie de la vida de José. Y yo creo que es una historia fascinante. Yo les decía hoy a los niños, a veces no perdonamos cosas simples. Entonces, yo les decía, por ejemplo, que les saquen la lengua, que no les presten algo, que sean envidiosos con ustedes. Y ellos decían, algunos decían, uy, sí, profe, no, es difícil, profe, es difícil que después de que me saquen la lengua yo les perdono. Pero saben que a veces parecemos como estos niños, nos pegamos de cosas tontas, cosas vanas, y son cosas que crean raíces de amargura en el corazón, y de algo pequeño sale algo muy grande porque no tengo la fe para perdonar. Esta mujer, cuando fue a una conferencia después de que ella fue liberada, encontró uno de los soldados, uno de los guardias que había sido con ella, malo. Y ella lo dijo, Señor, yo no puedo perdonar. Dame fe para perdonar. Manita, no puede perdonar en sus fuerzas. Y cuando no se cultiva una fe, a veces, si no se cultiva algo, no, pues nunca va a crecer nada. Nunca va a crecer algo. Y a veces decimos, ¿qué perdono? ¿Cuánto debo perdonar? ¿Cómo debo perdonar? No se pregunte qué, cómo, cuánto. Simplemente perdone. El Señor le está diciendo, a ver, dime lo que te hicieron y yo te digo si tienes que perdonarlo rápido o te demoras. ¿Cómo tienes que perdonar? A veces ponemos limitaciones a nuestro perdón. Bueno, yo voy a pedir perdón, pero yo voy a perdonar a esa persona, pero que ni se vuelva a aparecer por mi casa.
El Señor puso perdón con límites. El Señor nos restriega nuestro pecado. Recuerde todo eso que yo le perdoné, no sea descarado, debería decirnos así. Pero Él es fiel, Él es bueno y no, creo que nunca va a decirnos eso. Pero hay algo que a veces no queremos escuchar y es que cuando no perdonamos es porque hay una falta de madurez en nuestra vida cristiana. Y cuando, ¿cómo así? ¿Somos inmaduras? Pues es así, es una evidencia de que si no perdonamos, no estamos madurando, somos bebés espirituales todavía. Somos esos bebés quejones, esos bebés chillones, esos bebés que toca cargarlos, tenerles paciencia. Y debemos hacerlo si hay un hermano así en Cristo. Claro que tenemos que hacerlo. Romanos nos dice que debemos sostener a los débiles, animarlos. Pero imagínense si cada una de nosotras pensáramos, Señor, debo madurar, debo crecer. ¿Habrían bebés espirituales? Si cada una tuviera ese pensamiento, no, usted es la bebé espiritual, usted es la que tiene que madurar, pues estoy actuando como esa bebé espiritual. No extienda su perdón, no extienda su perdón, extienda el perdón de Dios. Si usted extiende su perdón, es en vano, es un perdón erróneo. Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. O sea, 490 veces. Más de 490 veces nos perdonó el Señor. Y el Señor le contestó de esta manera porque le dijo, Pedro, no pongas límite a lo que debes perdonar. No pongas límite, porque mi límite fue la muerte en la cruz. Y fue más allá porque yo resucité de ti. Pedro, no pongas límites. Un corazón que no perdona es ingrato, es olvidadizo, porque no recuerda cuánto el Señor le perdonó. Es un corazón que no tiene compasión. Si no perdonamos, no tenemos un corazón compasivo. No nos interesa, no nos importa, porque simplemente no queremos perdonar. Mateo 18, del 23 al 35, nos narra una historia de un deudor, ¿cierto? A él le perdonan una deuda grandísima, grande, muy grande. Y cuando él sale de allí, que el rey le ha perdonado esta deuda, él va y se encuentra con un siervo suyo que le debía algo también, pero no tanto como lo que él debía. Y el pasaje dice que él lo agarró, casi lo ahorca, cobrándole lo que debía. Y acababa de salir del que le había perdonado su deuda, del que tuvo compasión, y era 10 veces más de lo que le debían a él. Y eso llega a oídos de ese amo y dice, por favor, te acabé de perdonar una deuda que nadie la perdonaría. ¿Por qué no extiendes ese perdón que yo te di? Porque eres alto de compasión, porque eres olvidadizo. Y así somos olvidadizas, no entendemos y no comprendemos que creemos que solo nosotras merecemos perdón. Solo nosotras merecemos perdón. Pero la verdad es que recuerde que nosotras no merecemos nada. Nada merecemos. Que solo fue la gracia del Señor la que nos permitió estar aquí. Y esta mujer comprendió eso. Dijo, Señor, yo no puedo perdonar a este hombre. O sea, no puedo.
pero sabe que cuando su fe está cultivada en el Señor le responde inmediatamente porque usted tiene una intimidad con Él, porque usted es sincera con Él y dice, Señor, no puedo perdonar a esta persona. Y el Señor instantáneamente, de una vez, dice que ella oró y pudo extender misericordia y amor por este hombre. Nuestro perdón es una bendición y transforma la vida de otras personas. Volvemos al mismo punto, no se trata de nosotras, se trata siempre de glorificar el nombre del Señor. Y para finalizar, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No viva por lo que puede ver. No sea como Tomás. Tomás tuvo que ser descarado y preguntarle al Señor, hasta que yo no meta mi dedo en ese agujero, no voy a creer. Pero el Señor también nos anima y nos dice, bienaventurados los que creen y no ven. Entonces, es un ánimo y ojalá puedan leer más de la vida de esta mujer, en que si usted quiere servir a alguien, qué chévere, amén, pero tal vez lo habría haciendo de una manera equivocada. Aún para poder servir un tinto hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amado Señor, gracias Padre en esta tarde por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, Señor, porque tú quieres, Señor, siempre que podamos crecer, Señor, podamos madurar, Señor, podamos comprender cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, gracias porque hoy podemos recordar cuánto nos perdonaste, Señor. ¿Qué pasado teníamos, Señor? Cómo vivíamos, cómo pensábamos, Señor. Pero tú extendiste tu perdón en la cruz, Señor. Tú te despojaste de todo, Señor. Tú diste todo, Señor, allí en la cruz, Señor, para que pudiéramos tener una esperanza de vida eterna, Señor. Ayúdanos a amar a las personas, ayudarlas, Señor, pero con tu fe, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que las circunstancias difíciles, Señor, son para tu gloria, para tu propósito, Señor. Que aunque no podamos comprenderlas, Señor, tenemos la fe y la certeza que tú lo usas para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a tener un corazón perdonador, Señor. Ayúdanos también a quitar las excusas, Señor, de no perdonar, Señor. Las excusas de no cultivar nuestra fe, de no poder estudiar, Señor, las escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplos, ser mujeres virtuosas, Señor. Que tengamos una fe genuina, Señor. Gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos, Señor, y dejamos todo lo que queda en esta tarde en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.